Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles el adelanto acerca de la temporada 63 del Valle. Será un valle de gallinas en homenaje a Nepal. Una nueva temporada del Valle está muy cerca. Iniciará el 4 de diciembre a las 8 de la mañana de la hora universal. El último día será el 24, por lo que la temporada tendrá una duración de 21 días. En este valle, para que puedas cumplir con los objetivos, deberás conseguir con las personas de tu valle al menos 4 a 5 gallinas por día. Asimismo, cada día debes tratar de conseguir 53 fichas de cada color. La decoración de la temporada serán las alturas aterradoras en homenaje a Nepal. Nepal es un país ubicado entre la India y el Tíbet, famoso por sus templos y los montes del Himalaya, entre los cuales se encuentra el Everest. Katmandú, la capital, tiene un laberíntico barrio antiguo lleno de santuarios hindúes y budistas. Alrededor del valle de Katmandú se encuentra un templo budista que alberga monos, una enorme estupa budista, templos hindúes y zonas de cremación. El budismo tiene una profunda conexión con Nepal, ya que es el país de nacimiento de Siddhartha Gautama, el Buda, quien nació en Lumbini alrededor del siglo IV a.C. Aunque el hinduismo es la religión predominante, el budismo ha desempeñado un papel fundamental en la historia y cultura y espiritualidad de Nepal. El budismo tibetano, también conocido como el Camino Vajrayana o budismo tántrico, es una de las principales tradiciones del budismo Mahayana, originario del Tíbet. Tiene una profunda conexión con la espiritualidad, filosofía y cultura tibetana. También está presente en áreas vecinas como Nepal, Bután, Mongolia y partes de la India. Las banderas tibetanas, también conocidas como banderas de oración tibetanas, son una tradición del budismo tibetano. Las filas de coloridos banderines van surgiendo como migas de pan que guían por los caminos montañosos del Himalaya. Pero para los nepalíes y tibetanos, una bandera al viento es mucho más que eso. Representa un deseo, una plegaria. Estas son portadoras de sus esperanzas y anhelos. El viento hace ondear las telas, bendiciendo todo a su alrededor. Existen banderas de 5 colores distintos que representan los 5 elementos del budismo. Así, el azul representa el cielo, el blanco el agua, el rojo el fuego, el verde el aire y el amarillo la tierra. En cada una de ellas se encuentra simbolizado el caballo de viento, cargado con las 3 joyas del budismo, una por Buda, otra por el Dharma, las enseñanzas budistas, y otra por el Shanga, la comunidad budista. Alrededor de este caballo se graban los mantras dedicados a cada deidad. Los piadosos cuelgan sus plegarias en hileras, cuanto más alto mejor. Con el tiempo, estas banderas pierden su color al estar expuestas a la climatología, y aunque los mantras que ondean al viento no pierden su valor, nos recuerdan que el tiempo es efímero y no perdona. Cuando llega el Año Nuevo, que suele celebrarse a mediados de febrero, los tibetanos renuevan las banderas más desgastadas. Las banderas de oración tibetanas son mucho más que simple decoración. Representan un puente entre lo espiritual y lo terrenal, donde las plegarias y bendiciones se difunden con el viento para beneficiar a todos los seres vivos. Sus colores, símbolos y mantras encapsulan la esencia del budismo tibetano: armonía, compasión y conexión con la naturaleza. Además, simbolizan la impermanencia de la vida, ya que se desvanecen con el tiempo, recordándonos que el cambio es inevitable. Honrar esta tradición implica comprender su profundo significado cultural y espiritual y respetar su propósito de transmitir paz y equilibrio al mundo. Cosas muy interesantes acerca de las culturas del mundo podemos ir aprendiendo con solo jugar Hay Day. Hoy fue el turno de Nepal. Las alturas aterradoras es una decoración de tamaño 2x2. En ella podrás observar una pequeña ovejita en una montaña rodeada de banderas de colores que ondean con el viento. Seguro la pondrás en un espacio especial en tu granja. El itinerario para conseguir lo necesario para desbloquear la tienda especial del Valle será la siguiente. Mañana 4 de diciembre deberás recolectar 5 gallinas y 53 fichas de cada color. El lunes 9 debes tener al menos 30 gallinas y 318 fichas de cada color.
Para el lunes 16 debes tener 65 gallinas y 689 fichas. Y el 23 de diciembre debes estar cerca de las 100 gallinas y 1060 fichas, para que finalmente el último día de la temporada, que será el 24, ya tengas todas las gallinas y fichas necesarias para comprar la decoración si es que deseas conseguirla. En caso de no quererla, también tendrás disponibles 3 potenciadores de 5 estrellas por 1050 fichas o 30 diamantes por 1200 fichas de cada color. Y estas han sido las novedades de esta temporada del Valle de Gallinas en consideración a la armonía, compasión y conexión de la naturaleza de Nepal. Espero que con esta guía puedas tener un mejor cronograma para la recolección de gallinas en tu valle y puedas obtener esta decoración especial y así seguir coleccionando el recuerdo de todas las culturas del mundo. ¿Qué te ha parecido la decoración especial de diciembre? ¿Qué otros países deseas ver representados en Heyday? Si te gustó esta información, dale me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y sígueme en las redes sociales para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor, que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.